¿Cuántas calorías debo comer? ¿Qué es la obesidad? ¿Por qué no logro bajar de peso? Todos nos hemos preguntado lo mismo alguna vez. Y entre tanta cosa que hay en internet, uno no sabe qué creer. Pero tranquilos, acá conversaremos con distintos especialistas. Junto a la compañía de tus Kine amigas. Bienvenidos a Obesidad al Descubierto, by Kine Te Mueve. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Obesidad al Descubierto. Y hoy tenemos a dos cirujanos invitados con el tema reganancia de peso. ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos estos dos invitados que además son tremendos amigos, que es el doctor Camilo Duque, cirujano. Juan Camilo Duque. Ay, perdón, con todo respeto, el doctor Juan Camilo Duque, cirujano digestivo y cirujano bariátrico. Tremendo amigo, lo conocimos cuando estaba haciendo su fellowship en la clínica Las Condes y de ahí que somos amigos y ahora trabajamos juntos. Y el doctor Rafael Luengas, que tiene un montón de Luenga lovers, así que probablemente vamos a estar ahí mostrándolo. El doctor Luengas es cirujano digestivo, es cirujano bariátrico, tiene una tremenda formación en la Universidad de Chile, donde nos conocimos de niños, doctor, ¿cierto? Así que con ellos vamos a estar conversando. Hace como 5 años recién. Ay, qué mentira. No, que eran no vamos a decir cuánto, pero la verdad es que éramos un poco más jóvenes. Y hablar de este tema que es súper relevante para nosotras, hablarlo con los especialistas, para que nos cuenten muchas dudas que tenemos, muchos pacientes que muchas veces reganan peso, no son tanto, ¿o no, doctor Duque? ¿Cuántos pacientes reganan peso? Bueno, en un porcentaje. No son tantos, la verdad es que uno espera que aproximadamente entre un 20 a un 30% de los pacientes que se operan tienen algo de reganancia de peso, sin llegar a hacer una reganancia que necesite un nuevo tratamiento quirúrgico. Hay muchas opciones de tratamiento antes de llegar a una nueva cirugía. Y en ese sentido, Rafael, la reganancia de peso, ¿cómo la vamos a definir? Porque, no sé, yo me imagino que cuando uno, no me imagino, sino que cuando uno se hace una cirugía bariátrica llega a un peso mínimo, pero ese peso mínimo no es el peso estable, ¿o sí? ¿Cuánto es el delta que es normal subir? Claro, efectivamente toda la cirugía, el éxito, el fracaso y todas las cosas tienen definiciones absolutamente regladas por las asociaciones internacionales, por la IPSO, que es la Asociación Mundial de Cirugía de la Obesidad, y por la Asociación Americana también. En conjunto se toman determinaciones para saber cuándo un paciente tiene realmente una reganancia de peso. Porque uno encuentra mucho eso en las consultas, ¿cierto? Que el paciente baja a X peso, sube 5 kilos y llega a la consulta y dice, doctor, estoy reganando peso, ¿ya? Y la verdad es que eso no es reganancia, puede ser que esté solamente en su etapa de estabilización del peso, pero no se conceptúa como reganancia, ¿ya? La reganancia tiene una definición como tal, como dice Camilo, lo que está estudiado es que aproximadamente el 20% de los pacientes reganan peso, y también lo que está estudiado es que este porcentaje de pacientes que reganan peso es porque probablemente se desligaron del equipo multidisciplinario, ¿ya? Pero lo que hay que definir bien es qué se considera reganancia de peso antes de decirle a un paciente, ahora tú tienes que, o el paciente que piense, me tengo que reoperar porque estoy reganando peso, y esas cosas, eso tiene definiciones absolutamente claras. ¿Y cuánto es esa definición, Camilo? ¿Cuánto el hablamos? dato duro. El dato duro. Hay dos temas muy importantes, que es uno, el aclarar que es una pérdida insuficiente de peso y que es una reganancia de peso. Porque hay también, como dice Rafa, los pacientes que llegan al consultorio estresados porque no están bajando lo que creían que deberían bajar o lo que de verdad deberían bajar. Y se considera que una pérdida insuficiente de peso es cuando tenemos menos del 50% de la pérdida del exceso de peso en un año. O sea, no es tampoco una locura de peso. Un paciente que tiene una obesidad con un exceso de peso de 50 kilos tiene que bajar 25 kilos en un año. ¿Ya? Y eso es una pérdida insuficiente de peso. En cambio, la reganancia es más cuando ya el paciente logró su pérdida total y en el pasar del tiempo recupera peso, recupera más del 30% del peso que había perdido. Ya. Ahora, aquí, independiente de recupera el 30% del peso que perdió, pero sigue siendo saludable, o sea, no vuelven a aparecer las morbilidades. Entonces, igual es una persona que debiese consultar, o
o como en qué criterios debiera una persona decir, chuta, en realidad sí, tengo que volver a perder ese 30%? Mira, es que ahí hay que poner las expectativas, hay que tenerlas bien aterrizadas, ¿cierto? Porque mucha gente cuando va a la consulta del cirujano o del equipo piensa que va a llegar a un peso absolutamente normal. Y hay un porcentaje altísimo de pacientes que llegan a un peso normal. Pero si partimos por el principio, hay que definir lo que es un éxito de la cirugía. Y un éxito de la cirugía, o lo que está comprobado que un paciente con los años se miden recién al segundo año de estabilidad, es que el paciente logre bajar entre el 60 al 70% de su exceso de peso. Por ejemplo, si un paciente debiera pesar 60 kilos, por ponerlo en números, que eso es una cosa que también hay que tratar de empezar a dejar de usar, 60 kilos y pesa 110 kilos, ¿cierto? Lo que debería perder para que su cirugía sea un éxito es a los 2 años entre el 60 al 70% de peso. O sea, si ese paciente perdió 30 kilos, ya perdió el 60% de su peso. Por lo tanto, es un éxito la cirugía. Pero entonces el paciente de repente llega y dice, doctor, estoy pegado en 40 kilos. O sea, ha bajado el 80% de su peso. Entonces, hay que aterrizar las expectativas. Y luego de eso, hay que ver sobre ese peso que se estabilizó, la reganancia, como dice de Juan Camilo, del 30%, que es lo que se mide también, ¿cierto? Después de eso. Y ahí tampoco es que el paciente llega y uno al tiro le va a decir, ya vamos a operarte de nuevo, ¿cierto? Porque hay que evaluar las condiciones médicas, hay que evaluar también qué pasó en ese proceso, si el paciente realmente bajó de peso de una manera sana, es decir, haciendo actividad física, no haciendo una que se llama sarcopenia, que es pérdida de músculo, sino ganando músculo o manteniendo el músculo y perdiendo el mayor porcentaje de grasa y no de músculo, para ver metabólicamente, ¿ya? Porque esta cirugía, más que bariátrica, debería llamarse cirugía metabólica o bariátrica y metabólica, como se debe usar regularmente, para saber qué le podemos brindar a este paciente, que no es necesariamente una nueva cirugía. Yo ahí tengo una pregunta, porque en ese sentido vamos a seguir entonces utilizando como el peso como el indicador de éxito, o también evalúan otras cosas, porque a lo mejor gané 10 kilos de mi peso mínimo, pero estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, no tengo ninguna enfermedad. Nos vamos a poner polémica, ¿no? Aquí no era todo de memoria, o sea, vamos a empezar a... Yo creo que es muy importante. Como la música de Kim. Para que sea entretenido, pues si no, no. Se acabó el libreto. Ya relájense. Se acabó el libreto, ya está. A lo polémico, a lo polémico. Yo creo que es muy importante que lo que decía Rafa, las expectativas tienen que ser aterrizadas y que no son solo los kilos perdidos. Y siempre nos basamos en el paciente que haya recuperado o haya controlado todas esas enfermedades asociadas a la obesidad, que tenga una mejor calidad de vida, que haya mejorado el ambiente social, personal, familiar de él. Y si independiente del peso, todas esas otras cosas están bien, no hay por qué hacer una intervención grande. Pero sí hay que decirle al paciente que es una alarma cuando empiezan a subir de peso. Algo está pasando y es importante que consulten. A ver, puede ser que les digamos, no, estás ganando masa muscular porque estás haciendo muy buen ejercicio, perfecto, pero es una alarma que deben tener. No esperar a que ya recuperen el 30% del peso, claro, para ir al médico. Pero la cirugía revisional, ¿cuándo se hace? ¿En qué momento un paciente califica para una cirugía revisional? No, muy bien. Es que ya nos fuimos al tiro, ahí a lo duro. Claro, bueno, el dato duro. Yo te lo voy a poner con ejemplos porque es más fácil, ¿cierto? Porque en realidad no está... Yo soy la voz del pueblo. Claro, no está establecido que porque tú reganes el 30% ya inmediatamente tengas que ir a una cirugía revisional. Puede ser que un cirujano te diga, sí, ven, yo te recupero al tiro, ¿cierto? Pero en general eso depende mucho de la evaluación médica o multidisciplinaria en particular. Yo te voy a poner un ejemplo, o dos ejemplos. Hoy fue una paciente, yo vengo recién de la consulta, es un poquito tarde ya acá, y una de las pacientes, ¿cierto? La operé yo mismo hace 5 años, pesaba 110 kilos cuando se operó, ¿ya? Logró bajar hasta 70 kilos, o sea, bajó 40 kilos de 50 que debía bajar, o sea, bajó 85%. Espectacularmente bien, llegó a un IMC de 26, 27 y se mantuvo en ese peso hasta hace más o menos 6 meses, ¿ya? Bueno, que ya, o sea, más o menos 8 meses, hace 6 meses fue conmigo, había subido un poquito y ahora volvió
y de esos 70 kilos están 84 kilos, ha reganado 14 kilos. Tiene un IMC de 31 en este momento, 31, casi 32, pero tiene algo muy importante. En el último año no ha hecho nada de actividad física. Ya tiene 5 años, en teoría ella por obligación no tiene que estar con el equipo, se supone que ya debió haber asumido sus cambios de hábitos, pero ella dice, yo la verdad me desordené en este último tiempo, ya no estoy comiendo lo que debo, ya no me estoy alimentando bien, no estoy haciendo cero actividad física, estoy con mucha ansiedad, estoy picando mucho. Entonces a ese paciente, ¿qué le digo yo? Mira, tienes una obesidad de nuevo, podemos evaluar la posibilidad de operarte, pero vámonos despacio, ¿ya? Anda al equipo, trata de retomar tus cosas. Vino con una endoscopía que se ve, ya tiene una manga, la manga se ve bien, lo único que tiene de examen es un colesterol de 220, que es un poquito de dislipidemia, todo el resto de exámenes están normales, ¿ya? Por lo tanto, técnicamente es una paciente que está al límite de la reganancia, bueno, pero que sí tenemos que ser conscientes que tiene que volver a cambiar sus hábitos. Ahora, si en ese proceso de cambio de hábitos, de retomar sus hábitos, definitivamente no logra bajar, esa paciente podemos reoperarla. Puede ser que ya vaya a otro equipo y ese otro equipo le diga, sí, vamos al tiro pabellón de nuevo, anda de nuevo por tus pases y eso. ¿Ya? Entonces no es una cosa que esté así como tan descrita. Tan O sea, esa paciente nos va a llegar la próxima semana a consulta. Entonces. Claro, sí, debería llegar en estos días a consulta a evaluarse. Yo quiero preguntar, aprovechando que tú lo mencionaste, Rafa, el tema de que el estómago crece. ¿Ya? Yo quiero entender eso como desde el punto de vista más anatómico. O sea, crece, es elástico, sus paredes, ¿qué? Se multiplican las células, no sé, o sea, en el fondo, ¿cómo crece? ¿Crece primero? ¿Crece? Segundo, ¿cuánto crece? Y tercero, ¿por qué mecanismo crece? Yo quiero entenderlo porque la verdad no lo sé. No. ¿Y en qué porcentaje de la gente que regana peso de verdad crece? Todas esas dudas tengo. La he tenido toda la vida, así que vamos. Ya, Camilo, a ver. Empezando por la última, ¿qué porcentaje se explica por una variación anatómica? Es bien difícil de establecer porque tendría que tener uno exactamente cómo quedó la manga o el bypass en su cirugía inicial y cómo está ahora para decir si sí fue que creció. Muchas veces que quedan grandes de entrada o las técnicas muy antiguas hacían unas mangas más amplias, unos bypass con los pouch, que es el estómago nuevo que le hacemos, más largo, más amplio. Entonces, eso de decir que crece o no crece, bien difícil de saberlo. Igual el estómago es un músculo y como músculo va a ganar alguna capacidad de distenderse más que cuando quedó en la cirugía inicialmente, pero que crezca como tal, que haya una ganancia de volumen del tamaño del estómago, no. Lo que hay es mayor capacidad porque el paciente está entrenando ese estómago, ese músculo, y lo hace que sea capaz de distenderse más cuando tú le echas más comida, pero no es que crezca propiamente. Yo siempre digo a los pacientes que nosotros no somos lagartijas, no es como que nos cortaron la cola y nos volvió a crecer. A uno le corta el estómago y le volvió a crecer el estómago. Pero es un músculo, efectivamente, y puede crecer un poco, pero tú nunca vas a tener el estómago de 1,5 litros o 2 litros de volumen de un paciente gigante cuando se lo achicas a un estómago de unos 150 200 ml, ¿cierto? Hay una cosa que se llama una volumetría, que es un examen que se hace con escáner, ya en el que uno puede medir más o menos el volumen que tiene ese estómago ya operado en este momento, ¿ya? Para un bypass, que uno lo deja regularmente de entre 25 a 50 cc de volumen, si uno hiciera una volumetría a un bypass recién hecho, debería tener eso. Si un paciente tiene más de 80 a 100, uno dice, mira, se está dilatando, pero 80 a 100, cuando un estómago normalmente tiene 1500. Claro, ¿Ya? No esperes que sea un estómago gigantesco. Y una manga que regularmente quedan con 150 a 200 cc de volumen, si uno le hiciera una volumetría recién operados, si crece más de 400 o si está dilatada hasta 400, uno considera que efectivamente puede hacer cambios anatómicos ahí. ¿Ya? Bueno, pero tampoco, nunca va a llegar a ser ese estómago de 1500 cc. Es importante que eso la gente sepa. Es un músculo, efectivamente, y como todo músculo, si uno lo trabaja, puede crecer un poco, pero nunca va a ser el estómago inicial. Generalmente el paciente no vuelve a subir de peso porque esté comiendo grandes cantidades de comida. Es muy raro que eso pase. Como dice Juan Camilo,
Tenemos muchos pacientes operados hace 10, 15 años o en grupos donde dejaban estómagos muy grandes porque ponían una cosa llamada el sondón, que es el tubo con el que uno calibra el estómago que antes se usaba muy grande y que tienen estómagos grandes, pacientes operados hace en general más de 15 años. Pero yo diría que de hace más de 10 años hacia acá, o de 10 años hacia acá, se usan sondones que son relativamente pequeños y con una buena técnica es difícil que uno encuentre grandes volúmenes de estómago cuando lo repele. Y en relación a lo mismo, entonces, porque ya dijimos anatómico, o sea, por mucho que estuviera un poco más grande, no justifica eso como el aumentar de peso. En la experiencia que ustedes tienen viendo pacientes con reganancia, ¿cuáles son las características o como las situaciones más frecuentes por las que ustedes como que piensan que ocurre esto? Si tuviéramos una casuística, decir como, mira, estas son como las razones más frecuentes por las que yo he visto que la gente regana peso. Fundamental que el paciente ya se acostumbró a una nueva vida y se relajó de todo ese montón de cambios que tienen que hacer en el momento de la cirugía. Se les olvida sus nuevos hábitos, se les olvida el ejercicio, empiezan a sentirse ya con la libertad de darse permisos que antes no se podían dar, y ahí es donde empiezan las reganancias. O se puede comer también con mayor frecuencia en el día, en el fondo, porque si no me cabe en un tiempo de comida, mucha comida, a lo mejor picoteador. como más picoteador. Lo que pasa es que el paciente se va teniendo unos nuevos hábitos de alimentación y él va adaptando esa enseñanza a su vida diaria y vuelve y dice, no, yo ya no puedo comerme 200 centímetros de una sola vez, pero se las come los 200 en distintos momentos del día. En 4 tomas, y ya se acostumbró a que toma 4 veces y es capaz de llegar a que esos 4 veces sean los 200 que eran inicialmente. Oye, yo tengo una pregunta. Una cosa que quiero aclarar es que hay que recordar siempre que la obesidad es una enfermedad crónica. Sí. Y que es multifactorial. Volviendo al principio, ¿cierto? Es muy raro que una persona diga, yo subí de peso porque como McDonald's todo el día. un mundo, no, porque como muchísimo, ¿cierto? Hasta que ya no doy más. Llegan pacientes así. Entonces yo como y como y como y como y no paro de comer, ¿cierto? En general la gente sube de peso más que porque coma mucho, porque come muy mal, ¿cierto? Eso es uno de los factores, porque es multifactorial. Insisto, porque no hace actividad física. Y un componente muy importante es el componente de salud mental. Sí. Están muy ansiosos, tienen trastornos de atracones, tienen algún problema, alguna depresión, miles de factores psicológicos, ¿ya? O de la esfera mental, que hacen que este paciente tenga un desequilibrio en todas estas cosas multifactoriales y eso. Y eso te puede pasar con un estómago de 1,5 litros, 2 litros de volumen, o con un estómago de 150 a 200 cc de volumen. Yo les debo reconocer aquí que yo tengo un par de pacientes, por fortuna un par de pacientes de todos los miles que hemos operado, que bajaron con suerte el primer mes de su cirugía. ¿Ya? Baja insuficiente. Bien. O sea, el primero mes de su cirugía bajaron ¿En serio? menos de lo debido, 8% o menos de su peso, y de ahí se estancaron un tiempo y luego al tiro empezaron a regalar. ¿Por qué? Porque nunca, a pesar de que nos manda al psicólogo, al psiquiatra, al kine, al nutricionista, al nutriólogo, nunca se adaptaron a los cambios, nunca realmente le pusieron la seriedad que necesita el tratamiento, porque esto es un tratamiento, y como el tratamiento multifactorial, a veces piensan que la cirugía es magia y eso es mentira. Y que el paciente se puede reoperar por una reganancia, se puede reoperar, ¿sí? Para tratar de medio resetear esta cosa, pero si de nuevo no se la toma con la seriedad del caso, ¿ya? Yo tengo un paciente operado hace 15 años en una clínica muy conocida de Santiago, que le hicieron una manga. ¿Ya? No vamos a decir cuál. No vamos a decir cuál, pero ustedes trabajaban allá. Claro. Ustedes han trabajado en muchas partes. Claro, ¿no? es Todas verdad. las mismas. Después, ya, hace 2018, hace 6 años, se convirtió en a un bypass, en otra clínica donde ustedes también trabajaron. ¿Ya? Bueno, ¿ok? A lo mejor nos sigue a nosotros. El paciente empezó con 160 kilos, bajó a 80 kilos, volvió a subir a 150 kilos, Ya. se reganó prácticamente todo su peso. Sí. Se hizo un bypass, con el bypass bajó a 100 o 110 kilos y ahora está de nuevo en 150 kilos con un bypass, después de una manga y un bypass. ¿Ya? Y ahora tenemos que ver cómo hacemos para ayudarlo, porque además tiene 42 o 44 años, es muy joven.
Imagino. ¿Cierto? Yo le digo, pero si tú no cambias, no sirve de nada. Yo te puedo hacer un SADI, un suido en la ley. Hay cosas todavía por hacer en ese hombre, ¿cierto? No puede ayudarle. Hay cirugías que existen hoy en día que le pueden ayudar, pero si él no cambia. Y que heavy que consulta a lo mejor esta tercera vez con un tercer cirujano. Que es Claro. lo que hablábamos antes. Que es lo que hablábamos antes, que muchas veces los pacientes que reganan peso no consultan con el cirujano que los Porque operó. le da vergüenza, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Que es quien más te conoce finalmente. Claro. Ahora, yo tengo dos cosas que decir al respecto y una pregunta también. Lo primero es que a mí me ha pasado que he visto muchos pacientes con reganancia asociados como a situaciones de cambio. No sé, salí de la universidad, empecé a trabajar, como que finalmente, por lo mismo los controles debieran ser periódicos, porque la vida puede cambiar, se me murió alguien, me separé, o sea, que hay situaciones que efectivamente generan más estrés, más ansiedad y con eso también hay una asociación directa. Entonces yo creo que el control, y aquí viene la pregunta, ese control anual que debiera tener un paciente bariátrico, yo creo que el resto de la vida. ¿Con quién se hace ese control? ¿Con el doctor que lo operó? ¿Con todos? Yo creo que tiene que ser todo el equipo, pero muy importante que el paciente entienda que el peso no es una cosa lineal en la vida, no es que usted llegó a 50 kilos y se va a quedar toda la vida en 50. El peso obedece también a cambios de vida, a situaciones de estrés, es muy fluctuante y solo que hay un rango en el que es normal que esté esa fluctuación de peso, pero lo más importante de la consulta que tú preguntabas es todo el equipo. Yo creo que acá no tienen por qué abandonar la nutricionista, el deporte, no tienen por qué abandonar la salud mental. Es muy, muy importante en los pacientes la salud mental. Yo creo que fundamental el manejo del estrés, de la ansiedad, el mejorar el sueño, el mejorar todo su ámbito de salud mental. ¿Qué pasa con los pacientes, por ejemplo, que hoy en día se están operando por Bonopad y que el Bonopad les pide ciertos pases que los damos los profesionales, pero esos pases son previos? Después el Bonopad no exige nada como controles post a largo plazo, mediano plazo. ¿Qué pasa con eso? No, el Bonopad no te exige nada. Sí, desde este año agrega una especie de ayuda, que es que con el mismo Bonopad tú tienes derecho a algunas consultas nutricionales durante el primer año con el cirujano, algunos exámenes, pero la verdad es que no te lo exige. Y la verdad es que sería muy difícil exigirlo, porque ¿cómo que dice Bonasa? Claro. O sea, devuélvame la plata, o vaya que le devuelva su energía. Es bien difícil. Revuélvanme el estómago. Devuélvame mi tripa. Claro, esta cosa del autocuidado tiene que ser muy importante. Yo siempre hablo con cosas que le dicen a uno los pacientes, ¿cierto? Entonces, una cosa muy frecuente que dicen algunos pacientes es: doctor, vengo a que me opere, pero ya estoy cansada de cuidarme. Ahora se tiene que cuidar ¿Cierto? más. Ya Eso estoy es lo que yo cansado no de quería cuidarme, ya escuchar. estoy cansado de hacer ejercicio, Sí, estoy de cansado comer de hacer bien. dieta, estoy cansado de La comer típica, bien, opérenme para no volver a hacer dieta. Estoy cansado de controlar, de cuidarme. O sea, No, está mal. No, ese no se aquí, opera. aquí partimos mal. No puede ser que termine operándose, es decir, tiene que caer en Sí. cuenta que el problema no es ese, ¿cierto? O sea, si te estás cuidando, probablemente estás ahí porque has logrado cuidarte, ¿ya? Pero los cuidados son permanentes para el paciente que está operado como para los que no estamos operados, ¿ya? Bueno, y yo también les digo una cosa siempre: ustedes tienen una ventaja enorme sobre las personas que no estamos operadas. Es que tienen un estómago pequeñito, y por más que les crezca un poquito, siempre van a tener ese estómago pequeñito. Las demás personas nos tenemos que cuidar Sin un Con estómago un estómago- pequeñito, Un estómago con un grande. estómago que le cabe más comida. Entonces, Ahora, Eso Pero hay una cosa que también defendiendo a los pacientes, no siempre la culpa es del paciente. Venimos de un movimiento quirúrgico antes que el protagonista era la cirugía, y se operaban pacientes sin ningún equipo multidisciplinario. Habían pacientes que se operaban sin ver a una nutricionista, habían cirujanos Sí. que entregaban una pauta y todavía. habían, de hecho, digo yo, por Muchos ejemplo. de los de reganancia los llegan así, como me operé y yo nunca vi a ni nadie. a nadie. Nunca tuvo equipo. Entonces, ahora le estamos diciendo al paciente, es culpa de abandonar el equipo, ¿no? Muchos la culpa No es que tuvieron. no tuvieron equipo. ¿Cuál equipo? ¿Qué abandono si no tuve nada? Claro. Exacto. Es- Poca herramienta. Ahora me acordaba que Rafa habló de la pérdida de peso al mes.
eso me entró la duda porque yo he tenido pacientes que me dicen, bueno, y ahí yo a algunos cirujanos les he retado, de cuando le ponen número a las cosas para los pacientes complejos. Así como, mira, tú dijiste como tiene que perder un X%. Eso es así, pero debería. Es que a nosotros nos qué? llegan al gimnasio pacientes que el cirujano me retó. Porque bajé no bajé, menos sí. que el 10%. El 10% se supone que es como el valor... Como el 8 al 12%. Ya, El o 8 sea, al como el 10%. Eso igual que todo, pero el 10% es como... Es que el 10% sirve para todo. Pero para claro, mejorar la... 10%. Y esto no es que a alguien se le ocurrió... ¿En qué? A ver, pongámosle el 10%. No, pues es que, probablemente un estudio claro, de mucha es gente. lo que más o menos todos los miles de pacientes operados en todo el mundo, millones, más o menos lo que bajan en el primer mes es entre el 8 al 12%. Entonces, si un paciente baja menos del 8%, no sé Del si... peso operatorio. Del peso ¿Con qué se operó? basal con el que se operó, con Claro. el que llegó el día de su cirugía. Si baja menos del 8%, yo no sé si hay que retarlo, no me parece adecuado eso. No, está pero sí, el paciente tiene que saber que alguna cosa está pasando, ¿cierto? Yo siempre les digo, haz una introspección. Si tú crees que has hecho todo perfecto, entonces evaluemos. No sé, hagamos una calorimetría, un montón de cosas que uno puede para evaluar cómo está el metabolismo de ese paciente. Pero en el global de los pacientes, si tú bajas menos del 8%, es porque puede ser que ya estés actuando mal, ¿cierto? Ahora, si bajas más del 12 o el 15%, ojo, porque también puede ser que esté haciendo algo mal. Claro. No significa que si un paciente bajó 20 kilos, uno diga, oye, la vamos a felicitar. te felicito, eres el mejor, porque ¿cómo bajaste 20% en Claro. un mes? Es mucho. Claro, si se sale de lo algo random. estás haciendo también malo, o estás dejando de comer, que es malo. O también, está haciendo más ejercicio. ¿cierto? Pero es muy raro que el primer mes les deba ser así como demasiado ejercicio. Entonces, hay que ver también todas esas cosas, ¿cierto? Si el paciente, cada paciente es un mundo. Entonces, más que retarlo, yo creo que hay que... como parar las antenas, en el fondo. claro, Yo creo que de decir, repente mira, como... veamos qué pasa. En general uno al mes les dice, mira, tu próximo control a los 6 meses, te digo, mira, pero contigo vamos a tener que tener mucho cuidado, así es que vamos a empezar con el resto del proceso. Puede ser que en estos meses pierdas todo lo que no perdiste en el primer mes, pero le vamos a ver más seguido, ¿cierto? No, esto no es estandarizado. ¿A cuánto lo vemos? ¿La semana? ¿El mes? ¿Los 6 meses? ¿El año? Cada grupo tiene su... Pero no, si un paciente necesita más cuidado, hay que darle más cuidado, ¿ya? Si un paciente es más responsable, probablemente ese paciente lo va a hacer mejor, ¿ya? Pero no hay que comparar. Que pasa mucho en los grupos que uno ve que todo se compara, que yo bajo menos, que yo bajo más. Sí. El doctor que yo vi que esa cosa, yo les digo, Terrible. por favor, Terrible. los grupos son buenos porque te ayudan en algunas cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque también te pueden dar mucha desinformación. Claro, aparte que nosotros, o sea, los pacientes que tienen obesidad igual tienen en algunos casos trastornos de la conducta alimentaria. O sea, nosotros hemos tenido pacientes que, no sé, que imagínate que ir al gimnasio les ha hecho mal. Imagínate cuando a nadie le hace mal, que obviamente es un comentario porque yo bajé cuánto primer mes y pacientes que se les reactivado como trastorno alimentario asociado Sí, como a es como la comparación como del peso. Entonces igual es como, por eso que a mí me da como un poco de aprensión como compararlo o yo creo que como equipo hay que parar las antenas cuando alguien no está bajando, pero cuando se lo decía al paciente, ese paciente, terrible, el doctor me retó, me dijo que no había bajado de peso, que tenía que bajar, porque de verdad los pacientes son sensibles en ese tema, o sea, han luchado toda la vida con ese tema. Ahora, si nos vamos a lo práctico, vamos a hacer preguntas prácticas. Entonces, baja insuficiente de peso, ¿ya? Dijimos que ya Rafael nos dijo que hay algunos valores en estudios con muchos N, ¿cierto? Entonces, ahí el paciente se observa, se empieza ya a evaluar qué alternativas tiene esa persona, que es como un caso ocurre. ¿En cuánto porcentaje ocurre la baja insuficiente? ¿Es un número conocido? ¿Es frecuente o no tanto? No es muy bajo. Mira, lo que pasa es que en el seguimiento de los pacientes el gran problema es eso, el seguimiento, que no todos los pacientes, se calcula que más o menos entre el 50 al 60% de los pacientes pierden su seguimiento a corto plazo, o sea, a un año. Los pacientes en general van como hasta los 6 meses a sus controles. Hasta los 3 diría yo. En general van como hasta los 6 meses así y después
ya se empiezan a perder. Se empiezan a perder por muchas cosas, porque a veces el paciente se siente bien y dice, yo ya para qué voy. Claro, como que me relajo porque estoy Claro, porque delgado. estoy estupendo, ¿ya? O por lo contrario, no estoy haciendo las cosas bien y me van a retar. Porque también cuando te viene la cultura del reto, Sí, claro, pues no quiero ir para que me ¿cierto? reten. No, ay, me van a retar, me van a decir que se Y pagarme encima para que me dice- reten. Como dice Duque, me van a echar la culpa a mí de todo. Entonces, si el paciente va al equipo, seguro que se le va a ayudar. Pero no podemos ir a la casa del paciente a buscarlo ni estarlo llamando, porque hay una cosa, insisto, de autocuidado. Entonces, lo primero es que todos los que están viendo acá, si tienen alguna cosa, tienen que saber que siempre las puertas de los equipos están abiertas para evaluar a los pacientes. No evaluamos solo pacientes que pero tenemos el compromiso de evaluar a todos los pacientes que se han operado toda la vida si es que lo necesitan. Pero el paciente tiene que ir. ¿Y cada cuánto debe ser un paciente que se operó? El Yo control, creo- ¿cada cuánto son los controles con ustedes? Con nosotros es al mes, 3 meses, bueno, a los 7 días, al mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y ya siguen cada Después año. una vez al año. Pero yo creo que es muy importante al paciente, lo que decía Joana, de quitar los números, de quitarle la expectativa a un número. Y eso de, usted tiene que bajar 10 kilos en el primer mes, Claro. usted tiene que bajar 50 kilos en el primer año, por todo lo que ya hemos conversado, pero yo creo que eso tiene que también servir como punto de alerta al paciente. Como Claro. en medicina se usan mucho las banderas rojas para todo ahí. Y esa bandera roja debe levantarse cuando un paciente está subiendo peso o no está bajando lo que es, pero no dejarle como el numerito mágico, porque eso pasa por los realities también que hay. El Sí. paciente llega, doctor, y yo tengo que bajar el 10% de peso antes de operarme. Y es lo ideal, que bajen de peso, pero no tienen que ser un número tan estricto en nada, en ningún momento. Ya, y ahora regano peso. El caso del doctor Luengas que dijo 31 IMC, pero efectivamente había que hacer un check de hábitos. Vamos a poner el caso. Esa paciente fue con Jinete Mueve, obvio, empezó a hacer ejercicio, motivada, fue a Centro Bio a hacer todos sus controles y después de 6 meses, el paciente bajó 3 kilos. Y está frustradísimo, algo que vemos en lo Es real. frecuente. O sea, en el fondo estoy frustrado, la verdad es que he hecho ejercicio, efectivamente me siento mejor, estoy comiendo más proteínas, estoy haciendo todo lo que me dijeron y bajé 3 kilos, doctor. ¿Qué alternativa tengo yo? IMC 30,5, porque bajó 3 kilos. O sea, si fue a quien te mueve, hizo mucho ejercicio, seguramente bajó 6 y subió 3 de músculo. Entonces, esta paciente está Uy, perfecto. se aprendió la lección. Está perfecto, Ahí, pásale la y tienda. no hay que hacerle grandes cosas. Claro, ¿cierto? ¿Ya? sí, está Ahora, bien, si ese bien. paciente no hizo ejercicio, no se cuidó, o sea, se cuidó, porque evidentemente si no se cuidó, tenemos que decir, oye, no, ¿cómo vamos a resetear esto? Pero si tuvo unos cuidados regulares, ¿cierto? Y hoy un día uno puede medir cómo está el paciente en su concepto de masa muscular, grasa, y todas esas cosas, que eso se llama un InBody, y tiene un InBody que está relativamente bien, pero no logra bajar de peso, ese paciente tú puedes pensar en reoperarlo. ¿Ya? Tú puedes, tengo una paciente así, IMC 32 por ahí, que creo que vamos a operar la próxima semana o en 2 semanas más, porque yo en general lo mando a tratamiento. Lleva 6 meses en tratamiento y yo le digo, mira, cuando la nutrióloga te diga que ya no da más, porque hay más alternativas además. Sí, claro. Hoy en día hay pastillas, inyecciones, muchas cosas de ayuda sobre la cirugía, sobre el ejercicio, sobre la nutrición. Hay medicamentos también. Ya, y esos medicamentos han ayudado mucho a que muchos pacientes que reganaron, esto como que los ayuda, bajan de peso y no tienen que volver a operarse. Pero el otro paciente, este paciente que te digo yo de 150 kilos, ese paciente ya es el algo, tiene un IMC de 56, con una manga y un bypass. Y ese No paciente le cuando hacemos se nada haga... y tiene de nuevo todo, dislipidemia, creo que hasta le volvió la diabetes, tiene de todo. ¿Qué hacemos? Le decimos, ¿usted ya perdió todas sus oportunidades cuando tenemos más armamento quirúrgico? No. Entonces, Hasta el momento que ¿Qué suena. pasa? sí, hay más cosas. Ay, Sí, sí. la gente conoce solo la manga y el bypass, pero hay muchas otras cirugías que le ayudan a los Nuestro pacientes. arsenal es más Nuestro amplio. arsenal, Exacto, eso nuestro arsenal quirúrgico es amplio, ¿cierto?
Pero el No es solo la manga y el bypass que está acostumbrado el paciente, pero el paciente tiene que demostrar que quiere hacerlo, porque tampoco es llegar y operarlo de nuevo Claro. por tercera vez. Y ahí la baja de peso de la segunda intervención, de la tercera intervención, me imagino que es menor a lo que fue la primera baja de peso, y eso también hay que dejárselo claro al paciente. O sea, ahí menos podemos hablar de que el primer mes va a perder el 10% del peso, probablemente, ¿o no? Claro, las probabilidades de tener unos malos resultados con una cirugía de revisión es mucho más alta que con la cirugía primaria. El paciente que ya, yo sé que no es volverle a cargar la responsabilidad al paciente, pero el paciente que ya falló en un proceso, se Es más espera probable. que sea más probable que falle en el segundo. Pero yo creo que es súper importante, siempre hemos hablado del equipo multidisciplinario en la cirugía, pero para mí los pacientes con reganancia sí que es más fundamental un equipo multidisciplinario. Y que ese equipo en conjunto sea el que tome la decisión de cuándo reoperar al paciente. Oye, a mí me encanta escucharlo, porque en el fondo ustedes son cirujanos y lo que han dicho es, la verdad es que hay un montón de cosas que hacer, no es necesario siempre operar, dejemos la Exactamente. cirugía para quien en realidad necesite. Entonces como que han dicho todo lo que queríamos escuchar y Estamos nos educando también al equipo multidisciplinario, estamos porque orgullosas también, de ustedes. también hay gente del equipo que dice, no hay que reoperar, así. Ya, o sea, en el fondo, y de la... Yo quiero decir una cosa. Lo que pasa es que, por fortuna, ya, nosotros operamos mucho. Entonces, la verdad es que no tenemos que ir a buscar un paciente para operar. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo porque nos hemos ganado con todo esto que tú dices durante muchos años de hacer las cosas bien. La gente dice, ya sabes que yo prefiero estar los 6 meses con el equipo y esperar si realmente vale la pena operarme o no, ¿ya? Que ir donde Lento, un lento pero cirujano seguro. que va y me va a operar la próxima semana y vaya donde sus pases y yo lo opero. Ya, la gente hoy en día, con toda esta cosa de los grupos y evidentemente el fortalecimiento de la sociedad de cirugía bariátrica y de todas las sociedades de kine, nutrición y todas las cosas en relación a la bariátrica, se ha educado. Y todas estas cosas de los podcasts y Instagram, incluso hasta TikTok hoy en día, todo lo que se usa, si es en beneficio que el paciente se oriente y se eduque, está muy bien, porque el paciente ya sabe hoy en día que no es llegar a operarse. Y en eso que tú dices y que desde el principio lo dijo Camilo, hace muchos años atrás los pacientes no tenían ningún equipo. tratamiento. Entonces llegan, uno los opera, porque hemos operado de todo, pacientes con estómagos grandes, no estómagos normales, pero que uno dice, chuta, este paciente con un poco de descuido tenía derecho a subir de peso, tiene nuevamente un estómago grande. Y entran al equipo y la verdad es que es impresionante cómo es como si hubieran operado la primera vez. ¿Por qué? Porque decidieron tomarse ahora el camino con responsabilidad. Pero para eso hay que ayudarles. Y esa ayuda está en todos nosotros, no en los cirujanos, está en todo el equipo. Claro, y Oigan, recordemos qué que el bien. paciente de reganancia es un paciente que ya trae otra carga más. Si bien el paciente con obesidad trae su historia y su maletica llena del peso de la obesidad, los tratamientos, la dieta, este ya trae una cirugía encima. Ya tiene Una frustración mucho una mayor frustración también, más. po. Y que llega y prácticamente le decimos, ahora hay que hacerlo bien porque hay una oportunidad más y ya no hay nada más que hacer. Es un paciente con, bueno, no una siempre, carga pero con más, emocional igual. Exacto. con más compromiso, con más determinación, que necesita un equipo más cercano. Así. Oye, no son solo buenos cirujanos, No sino somos- que buenas personas. Sí, ¿cachai? Así como- están hablando tan bonito. Sí, Ya, como- entonces, No sabe. Ya, entonces, ping-pong de tips. Eso. Reganancia, uno y uno. ¿Qué tips les damos a las personas que han reganado peso? o qué consejo que... No, está bien. Salud mental, que consulten a salud mental, psicología, psiquiatría y estabilicen su psiquis, todo su perfil ansioso, de estrés, eso es fundamental. Bien. Rafa. Que no tengan miedo a reconsultar, que vayan al cirujano que los operó o a cualquier otro equipo, pero que no tengan miedo de que los van a retar, ¿cierto? Que vayan, porque esto, igual que la primera vez, ¿cierto? Es una enfermedad, que sepan que esto es una enfermedad crónica, que siempre se les puede ayudar, que no necesariamente esa ayuda es la cirugía, pero que busquen ayuda, porque quedándose en la casa no van a lograr nada, ¿ya? Y a veces tratando de hacer unas cosas solo, no tiene muchos resultados, porque para eso están los profesionales. Entonces eso,
que busquen ayuda. Que busquen ayuda y lo más importante, que busquen un equipo como este que vamos a aprovechar de anunciar. Y que hagan ejercicio, eso no lo dijeron. Ah, claro. pero es que Ayuda. creí que íbamos a seguir, por eso no hice el ejercicio primero. ¿Te Obvio. dejaron el ping-pong de un solo pin? Era un ping. No. Ping-pong, fin. Ah, Claro, Ya. es que yo me apuré porque alguien llegó tarde, quiero decirlo en cámara. O sea, alguien llegó muy tarde. Ya, pero no nos desviemos, volvamos Ya, volvamos a lo lindo. A la razón. Que perdí el déficit atencional, si le Claro, dije. que nos une. O sea, además de que nos une este podcast, este capítulo, que es el penúltimo de la Sí. primera temporada, a nosotros nos une otra cosa. Un tremendo proyecto que tenemos juntos que es nuestro querido Centro Bio que se relanza ¿Quién hace ahora. ahí atrás? Mauro tiene que hacer una ovación. O sea, Publi. Claro. ¿quiénes somos Centro Bio? Nosotros y la Carito. Y la Carito, que ahora no está, pero Centro Bio es un tremendo equipo de profesionales seco, con una tremenda experiencia en todo lo que es obesidad y cirugía bariátrica. Y además de así que- experiencia, con un carisma que creo que se ven pocos equipos, con una empatía por los pacientes. Yo creo que eso es la El diferencia, sello. nuestro sello. Sí, así que vamos a hacer un brindis cuando ya termine esto, ¿cierto? Porque no hay que estar tomando en cámara. ¿cierto? No, qué feo. Pero por Centro Bio, así que ahí los vamos a estar invitando para que nos sigan en las redes sociales en nuestro relanzamiento de Centro Bio. Así que eso, cerramos este capítulo. Muchas gracias a estos cirujanos que yo sé que tienen una agenda, o sea, personas más ocupadas que esta no van a No, encontrar. no hay. O sea, lograr coincidir que estemos los cuatro aquí sentados a esta hora ha sido un gran logro, así que gracias por venir. Pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, en las redes sociales del doctor Juan Camilo Duque, en las redes sociales del doctor Rafael Luengas, y nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast Obesidad al Descubierto by Kine te mueve. Chao. Muy bien.